Buenos días, profe. No, buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián, buenas tardes. Sí, ya estamos tarde ya, buenas tardes. Ya pasó el mediodía. Listo. A ver, jóvenes, vamos a continuar entonces con la hora de trigonometría. ¿Listo? Se ubica en su Buenas librito tardes, de profesor. trigonometría. Buenas tardes, Marifé. Buenas tardes, ahí Stephanie, aquí más veo, Buenas tardes, Almudena, profesor. buenas tardes, Luz. Listo. Adriana, buenas tardes. Saludos a todos, Profesor, jóvenes. buenas tardes. Buenas tardes, Almudena. Listo. Ahora sí, a ver. Entonces, en su librito de trigonometría, ahora sí, en trigonometría, nos ubicamos en la página, a ver, página 50, a ver, corroboren ahí, página 50 tengo. Razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Estábamos viendo la clase anterior, ¿cierto? Lo que era un ángulo en posición normal, ángulos coterminales, los signos. Estábamos viendo los signos de las razones trigonométricas, jóvenes. Se van a ubicar entonces en su librito, como ya mencioné hace un momento, en la página, yo tengo la página 60, me confirman ustedes qué página tienen. A ver, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Carlos. Estamos en la página 60. A ver, verifiquen ustedes, yo tengo la página 60. ¿Listo? A ver, me dicen ahí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Kiara. Página 49. 49, listo. Página 49, jóvenes. Practiquemos de razones trigonométricas de ángulos de cualquier medida, o también se le llama ángulos en posición normal, o de repente también ángulo canónico. ¿Está bien? Ahora sí, a ver. Pero vamos a recordar, ¿cierto? Lo que es un ángulo en posición normal. Aquí, en este primer ejercicio, un ángulo en posición normal, atentos, es aquel ángulo cuyo lado inicial se encuentra en el eje positivo de las X, ¿se acuerdan? Profesor. A ver, Profesor. acá estamos. No sé, justo estábamos bien hace un momento, ahora se ha puesto especial. Seguimos entonces, seguimos. Seguimos. A ver, acá tengo más de sus compañeros que están accesando. Listo. A ver, habíamos visto nosotros la clase anterior, ¿cierto? La definición de cada una de las razones trigonométricas. Y también habíamos visto que un ángulo en posición normal, ¿a qué se le llama ángulo en posición normal? Es aquel ángulo cuyo lado inicial siempre sale del eje X. O sea, profesor, este ángulo, mire, que voy a marcar acá. Este ángulo que voy a marcar acá, este ángulo, supongamos alfa, es un ángulo en posición normal, porque su lado inicial sale del eje X y su lado final termina en cualquiera de los cuadrantes. Les pregunto, ese ángulo alfa, ¿en qué cuadrante está? ¿Lo pueden ver? ¿En qué cuadrante está? El ángulo alfa, ¿en qué cuadrante está, jóvenes? Aquí, En el segundo. a ninguno. En el segundo. ¿Por qué, profesor? ¿Se acuerdan? Donde termina es el cuadrante. Si salió en el eje X, llegó hasta acá. Está aquí, profesor. Aquí está, mira. Ve. Y este lado final está, profesor, en el segundo cuadrante. ¿Por qué, profesor? Acá es el primero, ¿te acuerdas? Acá es el primero. En sentido antihorario, segundo cuadrante. Por acá tenemos al tercer cuadrante, ¿cierto? Y por acá sería el cuarto cuadrante. Entonces, ese ángulo alfa, que es ángulo en posición normal, es un ángulo, profesor, que se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Está bien? Pero también nos acordamos de algo. Profesor, yo me acuerdo de cuando teníamos el ángulo en posición normal. Aquí tenemos un ángulo de repente para poder recordar. Miren, aquí tengo un ángulo. Este es el ángulo en posición normal, supongamos alfa, como en el primer ejercicio. Y por este lado final del ángulo en posición normal hay unas coordenadas, ¿cierto? Que está en función de la abscisa X y la ordenada Y. Y también tengo la distancia del centro. A ese punto se le conoce como R. ¿Qué cosa era R? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase anterior. ¿Qué era R? R era el radio vector. ¿Ok? Entonces lo repasamos. Repasamos. ¿Quién es X, profesor? A X se le conoce como abscisa, ¿cierto?
No se olviden, X viene a ser la abscisa. El eje X se le conoce como abscisa, profesor, muy bien. Abscisa. Y al eje Y, ¿cómo le llamamos al eje Y, jóvenes? A ver, ¿alguien se acordó? Al eje Y, ¿cómo se le llamaba al eje Y? Al eje Y le llamábamos ordenada, ordenada. Ahí está, ordenada. Muy bien. Y a R, dije hace un momento, ¿cómo le llamamos a R? R era el radio vector. Ahí está, radio vector. No lo olviden. Listo. Entonces, al eje X le llamamos abscisa, al eje Y se le conoce como ordenada y R viene a ser el radio vector. ¿Bien? Y habíamos definido cada una de las razones trigonométricas. A ver, cada una de las razones trigonométricas. ¿Cómo? A ver, ¿se acuerdan ustedes de la definición? Seno. ¿A qué era igual seno? ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes? A ver. ¿A qué era igual la razón seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Eso era. Pero nosotros habíamos trabajado en función de la abscisa y la ordenada, ¿de acuerdan? Profesor, el seno ahora es Y, la ordenada, ¿sobre quién? Sobre R, que es el radio vector. Esa es la nueva definición con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Está bien? Estén atentos ahí. La definición de las razones trigonométricas ahora va a ser en función de quién. En función de la abscisa, la ordenada y también el radio vector. Entonces, seno, ¿qué es igual? A ver, repasen, lo habíamos escrito en la clase anterior. A ver, verifiquen su cuadrito. A ver, la clase. Ordenadas de radio vector. Exacto. Seno es ordenada sobre radio vector, profesor. Muy bien, ¿cierto? Ordenada sobre radio vector. Luego, habíamos visto algo más. Coseno. Exacto, exacto. Coseno era abscisa, que es X, sobre radio vector. Muy bien, eso lo vimos en la anterior clase, tiene que haberlo notado. ¿Eh? Tangente. ¿A qué era igual tangente? ¿Tangente qué era igual? A ver, ¿se acuerdan? Tangente era Ordenada sobre abscisa. ordenada sobre abscisa. Muy bien, claro, esas son las definiciones, profesor. Luego teníamos las inversas. A ver, la inversa de tangente, la razón es cotangente. ¿Y cotangente a qué era igual entonces? Si tangente era ordenada sobre abscisa, cotangente será entonces abscisa sobre ordenada. Muy bien. La inversa de coseno es secante. Si secante es, si coseno es abscisa sobre radio vector, entonces secante sería radio vector sobre ordenada. Sobre radio vector sobre abscisa. Claro, acá está X, mira, lo volteamos simplemente. R sobre X, ¿cierto? Y la inversa de seno es cosecante. Cosecante entonces sería, lo invierten. Si seno es ordenada sobre radio vector, entonces cosecante, radio vector sobre ordenada. Listo. Con esto vamos a trabajar. ¿Ah? Esa definición tienen que estar aprendiéndose para poder resolver los ejercicios con esta definición. Además, si tengo por acá de repente la abscisa, la ordenada y el radio vector, se relacionaban. Los tres valores se relacionaban ¿en dónde? En el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? Y habíamos dicho que el radio vector al cuadrado era igual a la suma de ¿quién? La abscisa más la ordenada elevado al cuadrado cada uno. Este no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, que también se cumple con el radio vector, como si fuese la hipotenusa, la abscisa como si fuese el cateto adyacente y la ordenada como si fuese el cateto opuesto. Listo, profesor. Esto es lo que necesitamos para poder desarrollar. Entonces, estén atentos, jóvenes. No olviden de que X es abscisa, Y es ordenada, R es el radio vector. Miren, en el problema número 1 me dice calcular X. Ajá, solamente me pide calcular X. Y X viene a ser la abscisa, no lo tengo la abscisa. 2 sería la ordenada, ¿cierto? La ordenada vale 2, profesor. Muy bien.
¿Y raíz de 5 qué sería, jóvenes? ¿Qué dato sería raíz de 5? Raíz de 5, ¿qué dato sería, jóvenes? A ver. Si x es la abscisa, 2 es la ordenada, raíz de 5, ¿qué dato sería? Jóvenes, aquí lo tenemos, mira, ve. La distancia del centro El radio. hacia ese punto es el radio vector. Claro, es el radio vector, profesor, muy bien. ¿Y cómo calculo x, que es la abscisa? Empleando el teorema de Pitágoras. Aquí está, mira, ve. Pitágoras me dice que el radio vector al cuadrado es igual a la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Voy a colocarlo acá, mira, ve. El radio vector al cuadrado es igual a la abscisa, que es x al cuadrado, más la ordenada, que es y al cuadrado. Aquí voy a hallar x, profesor. Muy bien. Miren, el radio vector lo conozco. ¿Cuánto vale r? ¿Cuánto vale el radio vector? Ahí lo tienen, mira, ¿cuánto vale? Raíz de 5. Acá está, profesor. ¿Dónde? Acá está. Mira, mira, r vale raíz de 5, pero elevado al cuadrado. Es igual a x al cuadrado. Profesor, x es mi incógnita, no lo sé. Queda igualito, x elevado al cuadrado. Más la ordenada. ¿Cuánto vale la ordenada, jóvenes? Ahí lo tienen. ¿Cuánto vale? Búsquenlo, búsquenlo. Ahí está, mira, ¿ve? La ordenada es y. ¿Cuánto vale la ordenada? A ver. Esta es la abscisa. Aquí está la ordenada, mira, ¿de cuánto vale? La ordenada vale 2, pero elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Estamos aplicando Pitágoras en función de la abscisa, la ordenada. Profesor, ¿quién es la abscisa? X. ¿Quién es la ordenada? Y. Profesor, salió rápido, mira, ya salió, mira. ¿La raíz se va con el exponente o no? Mira, la raíz se va con el exponente. Miren, ¿y cuánto me quedó acá? Me quedó 5. Es igual a x al cuadrado más ¿cuánto? Más 2 al cuadrado, que es 4. Miren, ya salió, ya lo vieron, ¿no? ¿Cuánto vale x? ¿Alguien lo vio? ¿Ya lo sacó? X valdría, este 4 está sumando. ¿Cómo pasa? El 4 está sumando. ¿Cómo pasa? 3. El 4 está sumando. ¿Cómo pasa? Creo que sale Restando. Claro, sale 1. 5 menos 4 es igual a x al cuadrado, ¿cierto? Claro, x al cuadrado. Restamos, 5 menos 4 es 1. 1 es igual a x al cuadrado. Pero ustedes saben que este cuadrado pasa como raíz, ¿cierto o no? Entonces, x va a ser igual... Dale 1, profe. Exacto, a la raíz cuadrada de 1. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 1? Simplemente 1. Ahí está, ¿cierto? Sería 1 solamente. Ahí está, profesor. Nada más, hemos aplicado Pitágoras. Pero ustedes tienen que aprender a reconocer qué cosa. ¿Quién es la abscisa? ¿Quién es la ordenada? ¿Y quién es el radio vector? Profesor, si me da un par ordenado, el primer numerito siempre es la abscisa X. El segundo numerito siempre es la ordenada. Y la distancia del centro del plano cartesiano hacia ese punto es el radio vector. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Así vamos a calcular ya sea la abscisa, ya sea la ordenada o el radio vector. Algo similar, jóvenes, miren, algo similar vamos a hacer en el problema número 2, en el ejercicio número 2. Mira, a ver, acá lo voy a subir. Lo voy a subir. Ahí está, listo. Acá lo vemos, miren. Acá lo vemos para poder desarrollarlo. A ver, acá me da un poquito de espacio. Ahí está, listo. A ver, profesor, ¿qué me pide hallar en el problema 2? Atento, miren lo que nos pide. Hallar R, calcula R. Allá me pide radio vector. Acá está R, no lo conozco. Profesor, pero veo algo acá, mira, ve. Veo el punto por el cual pasa el lado final del ángulo. ¿Dónde está el ángulo? Acá lo trazamos desde el eje X siempre hasta acá. Supongamos que sea el ángulo θ. Ahí está. Ese es el ángulo en posición normal. Profesor, aquí tengo el par ordenado por el cual pasa ese punto. El primer numerito, ¿quién es? ¿La abscisa o la ordenada? ¿Se acuerdan que le dije? La abscisa, X, es el primero. Y el segundo numerito es Y, la ordenada. Muy bien. Profesor, pero tengo la abscisa y tengo la ordenada, me pide radio vector. ¿Qué empleo para hallar el radio vector? Empleo el teorema de Pitágoras. Pitágoras. Y Pitágoras está interpretado como el radio vector al cuadrado es igual a la abscisa elevado al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Listo, con esto sale rapidín, mira, por acá. Diremos entonces, como me pide radio vector, esta es mi incógnita. Radio vector al cuadrado es igual
a la abscisa. ¿Cuánto vale la abscisa? ¿Me dices cuánto vale la abscisa? La abscisa vale menos 1. Menos 1. Claro, acá está con signo negativo, mira, menos 1. Allá, menos 1 al cuadrado. Más la ordenada vale menos 3. Pero menos 3 elevado también al cuadrado. Bien. Desarrollamos, a ver acá. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Todo número negativo elevado a un exponente par siempre resulta positivo. Y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Más, 9. 9. claro, profesor, 3 al cuadrado, 9. 9 positivo también. Porque todo número negativo elevado a un exponente que es un número par sale positivo. Si el exponente fuese impar de un número negativo, ahí sí va a salir negativo. Acá es par, entonces sale positivo. Así es. Muy bien. 1 más 9 es 10. Y la potencia, ustedes saben que pasa como raíz. El radio vector valdría raíz cuadrada de 10. Como no tiene raíz exacta, ahí queda la operación. Me pedía hallar el radio vector, ya lo tengo. El radio vector vale raíz cuadrada de 10. Muy bien, súper fácil, ¿eh? Hay que reconocer solamente quién es la abscisa, quién es la ordenada, quién es el radio vector, para poder emplear Pitágoras, ¿cierto? O de repente una razón trigonométrica. Hasta ahora solamente hemos empleado el teorema de Pitágoras, luego vamos a ver la definición, ¿cierto? Porque también nos pide calcular algunas razones trigonométricas. ¿Ok? Completen, jóvenes, y me ponen su dirección o su dedito arriba. Ya está, profesor. Muy bien, muy bien. Listo. Pasamos entonces al siguiente problemita, problema número 3. Muy bien, Jade, muy bien. Ahí está, lo veo. Listo, muy bien, Luz. Pasamos entonces al problema siguiente. ¿Ya todos lo tienen? A ver, Farseque, Matías, Valerie, no los veo. Leonardo, ¿cómo vamos, Leonardo? Ah, mira, no los veo, no veo sus reacciones, ¿ah? No olviden que toda reacción también es una forma de participar. Veo que están ahí activos, no se han ido a otro lado. ¿Ok? ¿Cómo vamos, Incel? Muy bien, Leonardo. Ah, mira, no te veo, mira. Listo, pasamos al siguiente entonces, lo subo. Ahí está, muy bien, apareció, mira. Listo. No había dado cuenta que tenía la cámara apagada, perdón. Ya. Listo, ahora sí, pasamos al siguiente. 3 y 4, ahí está, listo. Muy bien. En el problema 3 también me pide R, es el radio vector, profesor. Muy bien, vamos a calcular. Igual es a 100 al cuadrado más 24 al cuadrado. Exacto, profesor. Vamos a aplicar Pitágoras porque solamente me pide radio vector, no me pide nada más. Entonces, como ustedes ya lo conocen, vamos a emplear. Pero siempre haciéndoles acordar a ustedes el ángulo en posición normal. ¿Dónde está el ángulo, profesor? Porque aquí, por este punto es el lado final que pasa, ¿cierto? De ese ángulo. Pero el ángulo siempre debe salir de acá, mira. Eje positivo, aquí está. Les pregunto, ese ángulo beta, supongamos. ¿En qué cuadrante está este ángulo? ¿En qué cuadrante está? ¿Lo identificamos? ¿En qué cuadrante está? A ver, a ver, a ver. El ángulo beta. ¿En qué cuadrante se encuentra? Se encuentra por acá es el primer cuadrante, por acá es el segundo cuadrante, por acá es el tercer cuadrante. Se encontrará entonces en el cuarto cuadrante, ¿ok? Vamos recordando, reconociendo que está en el cuarto cuadrante. Muy bien. Ahora sí, me pide radio vector. Aquí tengo la... Ajá, muy bien, excelente, claro. Tengo la abscisa que vale 7 y la ordenada que vale menos 24. Y me pide calcular el radio vector. ¿Qué empleamos? El teorema de Pitágoras. El radio vector al cuadrado es igual a la abscisa elevado al cuadrado más la ordenada también elevado al cuadrado. Con esto vamos a calcular el radio vector, porque es lo único que me pide. Radio vector al cuadrado es igual a la abscisa. ¿Cuánto vale la abscisa? Ahí lo tenemos. ¿Cuánto vale? A ver, aplicando la formulita, mira. Radio vector al cuadrado es igual a la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Radio vector al cuadrado es igual. ¿Cuánto vale la abscisa? ¿Lo tienen? 7. 7 al cuadrado. Cuadrado. Más la ordenada, Menos menos 24. 24, ¿cierto? Cuando es negativo hay que colocarle paréntesis. Menos 24. 176. Exacto, muy Sale bien. raíz cuadrada de 625. R vale 25. Exacto, muy bien. 7 al cuadrado es 49. Más Más 576.
24 al cuadrado de 24 por 24 nos da 576 576. positivo, ¿cierto? Positivo. Lo suman y eso es, 625. R claro, cuadrado es igual a 625. 625. Y le sacan la raíz cuadrada de 25. 625, claro, el radio vector sería igual a la raíz de ese numerito, 625, y es conocido para ustedes, el radio vector valdría entonces 25. Listo, ahí está. Y marcamos la alternativa correcta. Me cuenta solamente Pitágoras, pero hay que reconocer quién es la abscisa, quién es la ordenada, quién es el radio vector. En el problema número 4, a ver, me dice que este ángulo, supongamos el ángulo alfa. ¿En qué cuadrante está ese ángulo alfa? A ver, me dicen ahí, ¿en qué cuadrante es ese ángulo alfa? ¿Lo pueden ver? Alfa, ¿en qué cuadrante está, jóvenes? ¿Lo ven ahí? Miren. Está en el primero, segundo, tercer cuadrante. Hay que identificar también los cuadrantes porque eso vamos a utilizar en los otros ejercicios que vienen luego. ¿Ok? Profesor, el primer numerito corresponde a la abscisa, el segundo numerito a la ordenada. Y por acá me da el radio vector, lo conocemos, mira, el radio vector vale 5. Y me pide y es la ordenada. ¿Qué aplicamos para ayer? ¿No escuché? ¿No escuché? Dime, Marifé. Sale 2 raíces de 6. Ajá, ya, muy bien, claro, ya vamos a ver, excelente. Por acá, miren, aplicamos la formulita, radio vector al cuadrado es igual a la abscisa elevado al cuadrado más la ordenada también al cuadrado. El radio vector lo conocemos, ahí está, ¿cuánto vale? Acá lo tenemos, mira, el radio vector, aquí está, mira, ¿cuánto vale? Acá está, ¿vale? 5 elevado al cuadrado es igual a la abscisa, también lo conozco, acá está, ¿cuánto vale la abscisa? Mira, acá está, mira, ¿cuánto vale? Menos Es 1 más y al 1. cuadrado. Claro, al cuadrado. Exacto, más la ordenada, que es lo que me pide calcular, al cuadrado. Muy bien, mira, ya sale. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? ¿5 al cuadrado cuánto es? Y el 1 pasa al 25. 24. Exacto, este 1 negativo elevado al cuadrado siempre es positivo 1. Va a pasar a restar, profesor. Claro, lo paso a restar. Sería 25 menos 1 nos daría 24. Es igual a y al cuadrado. Pero queremos la ordenada, o sea, y queremos. Esa potencia pasa como raíz. Lo voy a acomodar por acá. Y es igual a la raíz cuadrada de 24. Pero 24 no tiene raíz exacta, ¿cierto? Pero lo puedo reducir, profesor. Sí, ya sabes reducir, ¿cierto? Y es igual, dos números que multiplicados te den 24. A ver, dos números que multiplicados. 4 por 6. 4 por 6. Claro, uno de ellos debe tener raíz exacta. Exacto, muy bien. 6. Claro, raíz cuadrada de 4, 2. Salió la raíz y 6 se quedó dentro. Ahí está. Sería 2 raíz de 6. Listo, profesor. Ahí está. Pero ojo, ojo. A ver, ¿cierto? Y la ordenada, claro, me sale 2 raíz de 6. Pero para los cálculos, cuando me pide una razón trigonométrica, hay que considerar algo más. Mira, ustedes se dan cuenta de algo aquí, mira. Profesor, me doy cuenta de que X es negativo. Porque del punto, ustedes trazan hacia el eje X, ¿cierto? Aquí está, mira. Aquí llega, a este punto, llega en el eje X. Pero ustedes se acuerdan, del centro hacia la izquierda del plano cartesiano, ¿son positivos o negativos? ¿Se acuerdan? Del centro hacia la izquierda, ¿cómo son? A ver, negativos, ¿cierto? Por eso que acá es menos 1. Por eso es menos 1. Y del centro a la derecha en el eje X, ¿son positivos o negativos? Del centro a la derecha son positivos. Muy bien, claro, positivos por acá. Y hacia la izquierda, negativos. Algo más, mira, a ver. Profesor, en el eje Y, del centro hacia arriba, ¿son positivos o negativos? Del centro hacia arriba. En el eje Y, son positivos, claro. Y del centro hacia abajo, en el eje Y, serían negativos. Profesor, entonces por eso, mira, ve, si yo trazo hacia el eje, mira, hacia el eje Y, aquí, profesor, esto sale Y, ¿ok? ¿Será positivo o será negativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será? Negativo. Negativo. Este valor que me salió Y, si lo representamos en el plano cartesiano, sería menos 2 raíz de 6. ¿Está bien? Pero aquí me pidió solamente como valor absoluto la cantidad Y vale 2 raíz de 6. Pero si lo van a representar en el plano cartesiano, ahí sí tienen que colocar su signo. ¿Está bien? Listo, jóvenes. Completen hasta ahí
muy bien, está bien el desarrollo, pero deben considerar que está del centro hacia abajo. Listo, excelente, muy bien, veo que están entendiendo, muy bien, me parece muy bien. Seguimos. Pasamos al problema número 5. Listo, problema 5. Ahí está, aquí lo vemos. Listo. A ver, el problema 5 sale rapidito si se acuerdan de una definición, ¿cierto? De una definición que hemos dado. A ver, ¿qué me está pidiendo calcular en el problema 5? ¿Cierto? A ver, ¿alguien lee? ¿Quién me pide calcular? ¿Qué me pide? Me pide calcular, acá lo tenemos, tangente, exacto, ¿de quién? De tita. De phi, es el ángulo phi. Cuando tiene así una bolita con una rayita que lo cruza así, phi, ¿está bien? Tita es así, con una... Profe, acá en el libro no está así. ¿No está así? Sale un cuadradito, creo, ¿no? ¿Qué salió ahí? Entonces, acomoden ahí, es phi, el ángulo es phi, así está, con una bolita y una rayita, ¿ok? No sale un cero tachado. Con un cero tachado, ya, bueno, el ángulo phi. Está bien, profesor, ese fin. Phi, listo, acá no lo veo, listo. Pero me pide tangente de phi, aquí voy a colocar, mira. Tangente de ese ángulo, phi, listo. Profesor, ¿y cómo se calcula tangente de phi? ¿Cuál es la definición? A ver, dígame, definición. ¿Dónde están las definiciones? Acá está, mira, a ver. Tangente, ¿a qué es igual tangente? Búsquenlo. Exacto, ordenada sobre abscisa. Ahí está. Entonces, profesor, tangente es ordenada sobre abscisa. Muy bien. Entonces, profesor, vamos a buscarlo. A ver. Me doy cuenta que aquí está el ángulo en posición normal. Les pregunto, ¿este ángulo phi en posición normal, en qué cuadrante se encuentra? ¿En qué cuadrante se encuentra, jóvenes? A ver. Primero, segundo, tercero, ¿en qué cuadrante está? Cuando yo me refiero, les pregunto, ¿en qué cuadrante se encuentra? Deben ver el lado final. Si acá está saliendo de acá, mira, sale el ángulo phi, ¿cierto? Donde termina es el cuadrante donde se encuentra. Se encuentra acá, en el segundo, profesor, claro, segundo cuadrante. Acá es el primero, no te olvides, ¿cierto? A la izquierda el segundo, acá abajo el tercero, el cuarto va girando en sentido antihorario. Profesor, está en el segundo cuadrante. Muy bien. Y por acá es el punto por el cual pasa el lado final. Aquí está, mira, el lado final, acá termina el lado final de ese ángulo en posición normal. Y ustedes saben que por el punto por el cual pasa el lado final tiene sus coordenadas. El primer numerito corresponde ¿a quién? A ver, este primer numerito corresponde a la Abscisa. abscisa. Y el segundo numerito corresponde a la ordenada. Profesor, y acá faltaría el radio vector, R. Profesor, ¿aplico Pitágoras para hallar el radio vector? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aplico Pitágoras para hallar el radio vector? ¿Se puede hacer eso? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Sí, profesor. El radio vector al cuadrado es igual a la abscisa al cuadrado más la ordenada. Voy a colocar esto para que se acuerden que se puede aplicar eso. Pero le pregunto algo más. En lo que me está pidiendo calcular a mí, me pide tangente, ¿necesito el radio vector? ¿Qué dicen ustedes? ¿Necesito o no necesito el radio vector? No, profesor, no lo necesito, entonces no tengo por qué calcularlo, ¿cierto? Porque tangente de phi es ordenada sobre abscisa. Y lo tengo, mira, aquí está la ordenada y acá está la abscisa. ¿Lo puedo calcular, profesor? Así es, se puede calcular. Entonces de frente vamos a calcularlo, mira, porque no necesito el radio vector. Si lo hubiese necesitado, ahí sí aplico Pitágoras y calculo el radio vector. Como me dice que tangente de phi es ordenada. ¿Cuánto vale la ordenada, jóvenes? Ahí lo tienen. ¿Cuánto vale? A ver, ¿dónde está la ordenada? La ordenada es Y. ¿Cuánto vale Y? ¿Dos? Acá está, 2, claro, mira, 2, muy bien. 2 sobre la abscisa. ¿Cuánto vale la abscisa? La abscisa es X. A ver, acá está, mira, a ver. Menos uno. Menos 1, muy bien. Profesor, ¿qué hago? Lo divido y se acabó. Ya tengo tangente de phi. Va a ser igual, ¿cuánto es? 2 entre 1, 2 entre 1 sería 2. Aplico ley de signos. El número 2 es positivo, porque no lleva signos, se sobreentiende que es positivo. Más por menos, me da menos. Me quedaría de que tangente de phi es menos 2. ¿Eso era todo, profesor? Así es, eso es todo. No necesité emplear Pitágoras porque me pedía tangente. Y tangente es ordenada sobre abscisa. Y salió rapidito ese ejercicio. Muy bien, completen el problema 5.
para luego pasarnos al problema número 6. Me confirman con su dedito arriba. Muy bien, Luz. Muy bien. A ver, los demás. Voy a ver los demás. A ver cómo vamos los demás. Algunos no. Muy bien, Marifé. A ver, a ver. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Abdiel. Ahí están apareciendo. ¿Cómo vamos, Adriana? No te veo, Adriana. Muy bien, Leonardo. A ver, José, ¿cómo vamos? Amira, Itzel. No te veo en acción, Itzel. A ver, ahí está Leonardo. Valerie. Miguel. Adriana. Muy bien, Diego. Ya te vi, Diego. Adriana, no te veo, Adriana. Para poder pasar al siguiente problema. Todo esto sale con la definición de las razones trigonométricas, ¿cierto? Seno ordenada sobre radio vector, coseno abscisa sobre radio vector, tangente ordenada sobre abscisa, cotangente abscisa sobre ordenada, secante radio vector sobre abscisa, cosecante radio vector sobre ordenada. Pero para ello deben acordarse quién es la abscisa, quién es la ordenada, quién es el radio vector. Listo, ahora sí lo subo. Ahí está. Nos vamos a pasar al problema número 6. Pero para el problema número 6 necesitamos, profesor, la ley de signos. Ah, ya, mira, a ver. La ley, porque me dice, indica el signo. Ah, ya, me está pidiendo el signo. ¿Y cómo calculo el signo, profesor? Te hago acordar por acá, mira, vamos a hacernos acordar por acá. Ahí está, me hago un poquito de espacio. Habíamos visto también los signos en la clase anterior, pero la repasamos para que se pueda refrescar la memoria. A ver, para ubicar los signos, primero ubico el plano cartesiano, el eje X y el eje Y, vertical y horizontal. Muy bien. Y me acuerdo, profesor, de que por acá empiezan los ángulos. ¿Empieza desde dónde? Desde 0, por acá era 90 grados, ¿se acuerdan, cierto? Por acá era 180 grados, por acá 270 grados. ¿Y la vuelta cuánto es por acá? 360 grados. Listo. A ver. El problema sí que está, no está en el Listo. libro. Ahí estamos. A ver. Profe, ¿ese problema es en el libro? Profesor, una preguntita también. A ver, dime, no, dígame, le escucho. ¿No está en el libro ese programa? A ver. ¿Me confirman? Dime, Kiara, te escucho. En las 6 que nos está explicando no está el libro, no está en ese problema. Ya, ¿qué problema sigue entonces? La 7. Las Ya, 7. listo. Muy bien, pero de todas maneras debo explicarle problemas sobre signos, porque más adelante vienen en la tarea problemas de signos. Anoten ese problemita, ¿ya? En la página en blanco, anótenlo. Anótenlo en la página en blanco, jóvenes, ¿ya? Porque tengo que explicar los signos también, porque en la tarea viene problema de signos. Entonces tienen que ustedes reforzar y saber cómo se obtienen los signos. ¿Está bien? Anótenme problemita 6 en la página en blanco de su libro, como un problema adicional. Muy bien. Listo. Profesor, entonces por acá, 0 grados, 90 grados, 180, 270, 360. Y el plano cartesiano divide en 4 partes. A esas 4 partes, ¿cómo se les llama? ¿Se acuerdan? Se les llama cuadrantes. Primer cuadrante, miren, segundo cuadrante, ahí está, segundo cuadrante. Por acá, tercer cuadrante. Y hacia la derecha, el último, cuarto cuadrante. A ver, les había dado los signos en la clase anterior. Por acá lo repasamos. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas, todas, siempre van a llevar signos positivos. No lo olviden, en el primer cuadrante todas, o sea, seno es positivo, coseno también, tangente, cotangente, secante, cosecante, todos son positivos. Muy bien. En el segundo cuadrante, solamente son positivos las que voy a anotar acá, mira, ve. Seno y cosecante. Ambos solamente son positivos en el segundo cuadrante. ¿Está bien? Y el resto, lo que no está, el resto va a llevar signo negativo. O sea, yo les pregunto, tangente en este cuadrante, ¿qué signo llevará tangente en este cuadrante? A ver, jóvenes, si les pregunto, tangente en este segundo cuadrante, ¿qué signo llevará? Negativo, ¿cierto? Porque es el resto. Los únicos positivos son seno y cosecante. ¿Está bien? Esa es la ley de signos. En el tercer cuadrante, ¿quiénes son positivos, profesor?
tangente y cotangente. Esos son los únicos que son positivos en el tercer cuadrante. Y el resto, lo que no está, va a llevar signo negativo. En el cuarto cuadrante son positivos coseno y ¿quién más? Y secante. ¿Está bien? Coseno y secante son positivos. Lo que no está, profesor, debe ser negativo. Listo. Y con esto vamos a poder obtener los signos que me pide acá. Atentos acá, mira. Me pide, profesor, calcular los signos de P. P es igual, acá coloco la rayita de fracción, y vamos a ubicar los signos de cada uno. Profesor, ¿y cómo se obtienen los signos? Atento, esto es súper fácil, mira. A ver, me dice primero secante. Secante de 225. Les pregunto, jóvenes, 225, búsquenlo. ¿En qué cuadrante está? Búsquenlo. ¿Dónde está 225? Mira, por acá va 0, 90, 180, 270, 370. ¿En qué? En el tercero. ¿Por qué, tercero. profesor? Es 225. Y 225, si acá está 180 y acá está 270, se encuentra aquí en el tercer cuadrante. Entonces lo coloco por acá, mira. 225 está en el tercer cuadrante. ¿Ok? Tercer cuadrante. Les pregunto, secante, miren, secante en el tercer cuadrante, ¿qué signo lleva? Secante en el tercer cuadrante, Negativo. negativo, profesor, entonces le pongo menos. Ah, ya voy entendiendo, qué fácil, mira, por 350, ¿en qué cuadrante está? Búsquenlo, 350. En el cuarto, En negativo. el cuarto cuadrante, allá, Negativo. profesor, 350. Cosecante en el cuarto cuadrante, ¿qué signo lleva? Cosecante Negativo. en el cuarto cuadrante, cosecante, todos son positivos, cosecante no está, negativo. Ajá, miren los signos. Seguimos. 305, ¿en qué cuadrante está? Búscalo. 305, ¿en qué cuadrante está? A ver, ¿lo ubicaste? 305. ¿No escuché? ¿En qué cuadrante? En el cuarto también, claro. En el cuarto cuadrante también está, profesor. Ubicas primero el ángulo, profesor. 305 está en el cuarto cuadrante. Seno en el cuarto cuadrante, ¿qué signo lleva? También es negativo, profesor. Muy bien. Negativo. Ahí está. Multiplicado por, a ver, el otro. 155, búscalo. 155. 155 está en él. A ver, revisa bien. 155. Mira, En el 90. segundo. Ajá, en el segundo, claro, segundo cuadrante. Muy bien. Cotangente en el segundo cuadrante. Negativo. Negativo, profesor. Ah, ya lo vi, mira. ¿Y qué hago ahora? Ley de signos en la multiplicación. A ver, en el numerador primero tengo menos por menos. Menos por menos, ¿qué resulta? Menos por menos, Más. más. Claro, en la multiplicación menos por menos te da más. Muy bien. En el denominador también vamos a multiplicar, mira. Menos por menos también te da más. Ah, ya, profesor, ya salió, mira. P va a ser igual. Profesor, división de signos. En división, la ley de signos es lo mismo que en la multiplicación. Digo, más entre más, ¿qué resulta? Más entre más, siempre va a ser también positivo, claro. Es lo mismo que decir, más por más, te da más. Más entre más, también te da más. La ley de signos de la división es la misma que la multiplicación. Por lo tanto, P saldría con signo positivo. ¿Dónde está? Aquí está, profesor. Muy bien, jóvenes, completen hasta ahí. Ahí nos vamos a quedar. Muy bien. Esa ley de signos tienen que grabársela, así como la definición de las razones trigonométricas y esta ley de signos para poder continuar en la siguiente clase. Muy bien, jóvenes. Ahí nos quedamos por hoy. Completen. No, profesor. Y nos despedimos. Nos vemos. Nos vamos viendo. Hasta la próxima, jóvenes. Chao, Aprendan esa ley de profe. signos. Nos profe. vemos. Nos vemos, Chao, chicos. profe. Hasta la próxima. Cuídense, muchachos. Nos vemos aplicando la ley de signos. Chao, profe. Chao, Chao, chicos. profe. Chao, Chao, Kiara. profe. Nos vemos. Chao, Marifé. Chao, Carlos. Chao, Ángelo. A todos. Nos vemos.